Gracias, buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que agradezco mucho la invitación, la presentación tan generosa. Yo estoy en mi casa, a mí me conmueve enormemente el esfuerzo que tiene la UNAM por crear campus en otras partes del país, porque todos ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos en la nación es el hecho de que los recursos económicos, mucho de la riqueza social, la actividad cultural, el trabajo científico están concentrados en el centro de la nación, en la Ciudad de México. Y yo creo que esa es una forma extraordinariamente antidemocrática de organizar un país. Y yo creo que una de las grandes virtudes que ha tenido la UNAM como institución es el hecho de que al multiplicar sus campus a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que está haciendo es enriquecerse, no solo con los profesores o los estudiantes que puedan ir de la Ciudad de México, sino sobre todo con los jóvenes de las localidades a donde va. Y creo que con esto se cumple una de las tareas fundamentales que toda universidad tiene que tener, que es finalmente la democratización de la cultura. Y esa democratización de la cultura es en realidad una de las responsabilidades básicas que tiene el Colegio Nacional. Como bien decía Raúl en la presentación, esta es la primera vez que yo llego aquí como miembro del Colegio Nacional, que es una distinción enorme que se me hizo. Quisiera decir que la última vez que estuve aquí, mi queridísimo amigo Carlos Valverde, que está por allí, dijo: ¿cuándo entras al Colegio Nacional? Y dije: no te preocupes, nunca voy a entrar. Bueno, su voz fue de profeta, así que esta charla está dedicada a él, porque tuvo una visión de pitonisa. La otra cosa que quiero decir es que me da muchísimo gusto ver mucha gente joven, pero no tan joven, en el sentido que de repente cuando me dijeron el auditorio está lleno, dije: ojalá no vayan a ser niños de secundaria, que cuando uno les enseña la fórmula de la histidina se quedan absolutamente aterrados porque no saben de qué se trata. Lo que voy a tratar de hacer de hoy es compartir con ustedes no solo el impacto que ha tenido el reconocimiento de las moléculas de RNA en el origen y la evolución temprana de la vida, que en realidad es un fenómeno relativamente reciente, la manera en que lo hemos percibido, sino sobre todo tratar de contarles un poco la historia de cómo se fue dando cuenta la gente a lo largo de muchas décadas, a lo largo de muchas generaciones, gente que tenía algo que hemos perdido en la enseñanza de las ciencias y de la biología, de las ciencias de la vida en particular, que es el desarrollo de la intuición científica, para irse dando cuenta, a veces de manera parcial, a veces de manera equivocada, que el RNA, que siempre fue una molécula considerada como el patito feo de la biología molecular, en realidad es un actor central no solo en el origen de la vida, sino hasta nuestros días. A ese reconocimiento lo conocemos hoy en día con el término del mundo del RNA, en inglés de RNA World, y hay que decir que el término lo acuña Wally Gilbert en la década de los 80 con el argumento de que si hay un Disney World, ¿por qué no iba a haber un RNA World? Entonces, a veces atrás de los juegos de palabras hay metáforas más complejas o prejuicios o aciertos más elaborados de lo que uno se puede imaginar. Bueno, la otra cosa que quisiera decir es que todos sabemos que febrero es un mes en el que, aparte del Día de la Amistad y estas cosas, se celebra lo que es infinitamente más trascendente, que es el aniversario del nacimiento de Charles Darwin. Y todos ustedes saben que Darwin, cuando publica en 1859 El origen de las especies, marca un hito no solo en la biología, no solo en la evolución, sino en realidad en todas las disciplinas, en toda la vida intelectual, cultural, primero de Occidente y de todo el mundo. En realidad, la publicación de El origen de las especies representa un parteaguas en nuestra visión de lo que es el mundo, lo que es la humanidad, lo que somos nosotros mismos. Y también, como todos ustedes saben, Darwin, en El origen de las especies, nunca habla directamente del origen de la vida. Lo que sí hace Darwin es describir con mucho detalle cómo se da el proceso de diversidad biológica a través de la selección natural, y con
una inteligencia absolutamente deslumbrante, con una capacidad de síntesis absolutamente envidiable. Darwin dice, bueno, yo veo hoy en día especies contemporáneas, como en este árbol hipotético que él dibuja en una de las páginas de sus cuadernos de notas, que lo pueden bajar de la red, y hace algo que creo que es extraordinariamente interesante y una lección que todos deberíamos tomar en cuenta cuando nos dedicamos a una carrera científica o que tiene que ver con las ciencias de la vida. Darwin dice, supongamos que nosotros tenemos 3 especies contemporáneas que están aquí representadas con líneas gruesas, y si yo comparo la morfología, la conducta, la distribución ecológica, el desarrollo embriológico, el marcador que ustedes quieran, yo puedo deducir que estas 2 especies divergieron de un ancestro que a su vez diverge del ancestro de esta otra especie, y de esa manera muy sencilla está reconstruyendo el pasado evolutivo de estas 3 especies hipotéticas. Pero a mí lo que me gusta mucho de este dibujo es el hecho de que la relación evolutiva entre estas especies está marcada con líneas punteadas, y todos sabemos que líneas punteadas es una forma de representar gráficamente una hipótesis. No se olviden que cuando en biología evolutiva hablamos de una filogenia, proponemos un esquema histórico del desarrollo de grupos biológicos o de un rasgo, como pueda ser la forma de los organismos, o como pueda ser el funcionamiento del sistema nervioso, etc. No se olviden que lo que estamos haciendo es una hipótesis, y nuestra hipótesis puede ser correcta o puede estar equivocada. Y yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja este dibujo es precisamente esa medida precautoria, esa señal de precaución que debemos tomar en cuenta. La otra cosa que es absolutamente encantadora de esta página es que todos ustedes saben que Darwin entró a estudiar medicina en Edimburgo, no pudo con la facultad de medicina, le costaba mucho trabajo, de hecho se vomitaba cuando tenía náuseas que no podía controlar, cuando veía la sangre o la olía, el olor de la sangre le producía una repulsión extraordinaria. Tuvo que salir corriendo de un quirófano cuando le tocó atestiguar una cirugía a un niño o una niña de 8 años en una época en la que no había anestesia, y como él finalmente dijo, le chocaba la idea de tener que levantarse muy temprano con un pésimo desayuno escocés para ir a clases. Eventualmente Darwin encontró su camino, que era las ciencias naturales, que era el estudio de la diversidad biológica, de las piedras, de las rocas, etc. Pero como pueden ver ustedes en esta página de sus notas, aunque nunca fue médico, sí conservó la letra de cirujano hasta el porque créanme, es muy difícil poder realmente traducir a Darwin. Bueno, Darwin escribe en algunas de sus obras, y está repetido una y otra vez en sus cuadernos de notas, que un objetivo ideal sería el que pudiéramos en un momento dado tener un árbol universal que agrupara a todos los seres vivos en la Tierra. Es muy fácil compararnos con un ratón. Ustedes saben, por ejemplo, hace un par de días se publicó un trabajo espléndido en Nature, en donde se habla, por ejemplo, de cómo una proteína que inhibe el agregamiento de las proteínas asociadas de la beta amiloide en el ratón probablemente es aplicable para los humanos. La bioquímica de los ratones no es tan diferente en algunos casos a la bioquímica de los humanos. Si yo veo un ratón, bueno, el ratón es un tetrápodo, tiene una simetría bilateral, yo soy un tetrápodo, tengo una simetría bilateral, el ratón tiene una cola, nosotros tenemos el coxis, que es el vestigio de la cola que alguna vez tuvimos, pero se dan ustedes cuenta que esa comparación anatómica no la puedo hacer con una levadura, o no la puedo hacer con un árbol, y en realidad no es sino hasta en los años 70 cuando los biólogos moleculares se dan cuenta que tienen un marcador absolutamente extraordinario, que es el RNA ribosomal. Y esto lleva a que se empiecen a construir árboles auténticamente universales, y la primer sorpresa que nos llevamos es que la vieja división taxonómica de plantas y animales no se sostiene, el esquema de los 5 reinos, que es muy bueno a nivel celular, el esquema de los 5 reinos que defiende Lynn Margulis, es espléndido a nivel celular, pero a nivel molecular, como con el RNA ribosomal, o con las RNA polimerasas, o con los factores de elongación, o con las unidades alfa y beta de las ATPasas. Allí lo que realmente encontramos son lo que llamamos 3 grandes dominios, en donde tenemos las arqueas, que es este grupo de procariontes más o menos fastidiosos, excepto una
que vive en las encías, que produce gingivitis, una metanógena. No tenemos ninguna arquea que esté interaccionando con humanos como patógeno, entonces las estudiamos muy poco durante muchos años. Luego tenemos las bacterias, donde tenemos las bacterias, es que de ladito no se ve muy bien, tenemos las bacterias donde están todo ese grupo de procariontes que son muy familiares para todos nosotros, y luego los eucariontes, donde nosotros estamos en una de las ramitas laterales, y como animales tenemos como grupo hermano a los hongos, lo cual siempre me encanta subrayar, porque los vegetarianos sin ningún problema se pueden echar una quesadilla de hongos y se están comiendo lo más cercano a la carne que hay en la vida. Bueno, uno de los rasgos fascinantes de este árbol evolutivo es que se dan cuenta que todos los seres vivos están agrupados aquí, independientemente de su morfología, independientemente de su bioquímica, independientemente de su organización celular, y se dan ustedes cuenta que todos provenimos de un ancestro común, al que llamamos obviamente en inglés the last common ancestor, el último ancestro común, o algunos de mis colegas le llaman LUCA, less universal common ancestor, da un poco lo mismo, pero todos somos descendientes en realidad de una población ancestral que creemos vivió hace unos 4.000, 3.800 millones de años. Lo que quisiera enfatizar es que en realidad el origen de la vida está mucho más abajo. Si yo trazo un árbol evolutivo como el que están ustedes viendo aquí, si lo dibujo como una representación cuantitativa de la cercanía de las secuencias de la macromolécula que estoy tomando como un marcador filogenético, en realidad el origen de la vida está más abajo de los cimientos de este auditorio. Es decir, cuando yo comparo las formas de vida más antiguas que veo en el planeta, me estoy asomando a un nivel extraordinario de conservación de una serie de rasgos bioquímicos, genéticos, de expresión de la información de los genes, etc. Pero estoy extraordinariamente lejos del origen de la vida. Sin embargo, algo que en lo que voy a insistir enseguida a lo largo de toda la charla es que en los seres vivos, en las secuencias de DNA, pero sobre todo también en los rasgos bioquímicos, tenemos una suerte de fósil molecular que nos permite asomarnos a etapas muy tempranas de la evolución, anteriores incluso a la aparición del DNA, pero nunca tocar directamente el origen de la vida. Entonces, en realidad, esta es una charla donde me voy a referir a una serie de limitaciones enormes que tenemos para acercarnos a la cuestión del origen de la vida. Y como todos ustedes saben, muchos creemos que la aproximación más válida al origen de la vida viene del trabajo de Alexander Ivanovich Opalka.